Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana londinense tan maravillosa de Puebla, que es un encanto estar aquí con ustedes, compartir algunas ideas sobre cómo actúa la poesía en el siglo, cómo es que la poesía a través de su encanto nos embruja. Y para mí esa es la definición de encanto. Todo ese proceso mental que nos lleva al embrujo, que nos lleva a alterar nuestro cerebro y nos alucina de tal manera que nuestros órganos de los sentidos perciben de forma diferente los estímulos y lo decodifican de una manera muy especial. Quisiera también comentarles qué es el cerebro. El cerebro etimológicamente se refiere a lo que tenemos en la cabeza. Viene del griego, strong, y significa lo que tenemos justamente en la cabeza. Pero antes de comenzar, quisiera agradecer de forma muy especial a Saber Sin Fin, a sus organizadores, al profesor Abel, a Héctor, a Dani, a Lili, a Leti, a Héctor y a Pablo, que esta mañana me está auxiliando ahí en la presentación. Y obviamente quisiera agradecer en forma muy especial a las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Especialmente me congratulo que esté con nosotros el doctor Enrique Bagatela, que es representante de las autoridades de esta hermosa y sobresaliente universidad, que seguramente ustedes saben que esta universidad es de las punteras en nuestro país, es una universidad de alto impacto, es una universidad creativa, es una universidad llena de entusiasmo, y prueba de ello es que pues nos tiene aquí entusiasmados, nos tiene aquí cautivados en esta hermosa ciudad. Y bueno, vamos ahora sí a comenzar. Ya que hemos definido lo que es la poesía, posiblemente Becker fue uno de los quien describió en forma muy interesante todo este quehacer, esta creatividad humana. Y justamente dijo que, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía es. Y eso es la poesía. Es la descripción maravillosa de los seres, de las cosas. La descripción que permite al cerebro realizar todo un sistema de ritmos en nuestro cerebro. Yo pienso que la poesía es el ritmo de la simetría de la mente, que es la expresión sublime de las emociones generadas en las profundidades aún no conocidas del mundo. Es decir, donde están las emociones. Quisiera comentarles que desde mi punto de vista y de algunos científicos, los humanos somos emoción. La emoción, como su nombre lo dice, es lo que nos echa a andar. Es lo que nos hace que actuemos. Es lo que nos hace que percibamos las cosas, las decodifiquemos y actuemos. De nada serviría solamente percibirlas y decodificarlas, pero no actuar. Y justamente
la poesía, tiene ese embrujo que nos hace actuar, que nos hace movernos, que nos hace amar, que nos hace reflexionar, que nos mete en angustia, que nos hace llorar, que nos hace reír. Y obviamente esta maravillosa situación es lo que hace la poesía. Posiblemente para entender un poco de la poesía y por qué hace toda esta emoción, por qué razón es que causa todo este embrujo, pues resulta que tiene elementos maravillosos, que son el ritmo, entendiendo por ello la frecuencia. Es a través del ritmo que se transmite la sonoridad y la armonía. La rima es la semejanza de los sonidos, es la música de la poesía. La poesía genera música en nuestro cerebro y produce los mismos efectos que la música. Estudios realizados en electrofisiología muestran que justamente la poesía hace el mismo efecto de la música. Tiene un tono que es el grado de elevación del sonido, que depende de la cantidad de vibraciones por segundo. No es lo mismo que yo diga un poema de cierta manera o lo diga de otra. Siempre habrá una diferencia en toda esta situación. Por ejemplo, si digo, te encuentro entre los ecos triangulados del silencio, leo en el rumor de tus labios aquello que nunca quise decir. Eso nos causa una emoción maravillosa. Quiero decirles que este poema que acabo de decir es de la maestra. Es un placer leer. Es interesantísimo cómo se construye estas vibraciones. Más adelante vamos a ver que el tono, que son las notas, provoca en forma diferente actividad eléctrica del cerebro, dependiendo de qué ritmo, de qué acorde estemos produciendo. Se los voy a adelantar para que sea un poco más inquietante. Sabemos que pues las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, tienen acordes y forman un evento cerebral diferente. Se sabe que el ritmo causado por las notas fa, si, la es hipnótico. Esto fue descubierto en unas ranitas en Puerto Rico. Resulta que los machos son mucho más pequeños que las hembras. Y resulta que los biólogos se preguntaron, bueno, ¿cómo es que las enamoran? ¿Cómo es que las cautivan? ¿Cómo es que las hipnotizan? Para montarlas, torturarlas y pelear. Y resulta que en su cuarto justamente se encontró que reproducen ritmos así. Pero además las grandes composiciones, esas que nos llenan de alegría, que son pegajosas, que nos hacen soñar, justamente producen una gran cantidad de ritmos fascinantes.
Do, re, mi, ¿qué es lo que hace? Eso nos causa un poco de angustia. Las canciones, por ejemplo, de José Alfredo Jiménez, nos causan un impacto cerebral de recordar aquellas traiciones, aquellos dolores, y otra vez a brindar con extraños por las mismas pasiones. Bueno, pues eso justamente está hecho en un ritmo horrible. Pero ¿qué se dirá de otras melodías, otras canciones, por ejemplo, de rock pesado, que se sabe que generan una cantidad de dopamina maravillosa y que provocan un encanto muy especial al cerebro? Y dicho sea de paso, los ritmos do, re, mi son realmente cautivadores porque son el representante de los neurotransmisores que llamamos en fisiología diablos, que es la dopamina, que son las catecolaminas, y las que producen el encanto, que son fascina, son mediadas en el cerebro por otro neurotransmisor, que se llama serotonina y se llama oxitocina, que es la del apego, que es la de la amistad, que es la de la alegría, pero además así la provoca una secreción muy abundante de encefalinas y endorfinas. Que dicho sea de paso, encefalinas y endorfinas permiten la liberación de dopamina. Entonces, es muy importante toda esta cuestión, cómo se va dando en el cerebro toda esta situación tan especial que nos permite justamente ir haciendo un constructo mental a través de la maravillosa poesía. Quisiera también mencionar feniletilano, un neurotransmisor maravilloso que convierte al cerebro que perciba a Dios. Se sabe que la DMT, dimetilfenilamina o dimetiltriptamina, se produce cuando nacemos, nos conecta al mundo, nos sincroniza con el mundo. Cuando llegamos a otro ciclo, ocurre lo mismo. Cuando llegamos a la pubertad, a la madurez, o cuando morimos, es la que provoca que veamos un ser maravilloso lleno de luz que con las manos extendidas nos recibe. Esos son experimentos maravillosos. La dimetiltriptamina, que es de la familia de lo que se menciona, difeniletilamina, que es un poema de nuestro director de Saber Sin Fin, Abel Pérez Rojas, recitado por él mismo, por sí. Bueno, todos estos elementos tan fantásticos que tiene la poesía, el ritmo, la rima, la armonía,
nos permite construir imágenes, nos permite hacer un constructo de la realidad. Y, obviamente, como tal, pues nos permite un constructo de imágenes. Y recientemente se sabe que cada vez que descansamos, nuestro cuerpo se llena de luz, se llena de colores. Y esto que les presento es muy interesante porque ha permitido proponer que tenemos dos cerebros, un cerebro en la cabeza y un cerebro en la panza. El cerebro en la panza es fantástico, es el que da toda la energía llena de dopamina, mientras que la parte verde, azul, nos permite conectarnos con el mundo, en otra dimensión, con otra manera más amigable, más amable, más romántica. Y obviamente cuando decimos coqueta, siempre vistiendo a la moda, luces hermosas, todo te acomoda, con jeans deshilachados o con vestidos entallados, luces radiantes, con tus ojos de luz. Eso nos permite construir una imagen de una mujer que va justamente yendo de azules hacia rojos, que seguramente en algunos despierta una emoción romántica y en otros una emoción erótica, dependiendo de qué puerta abramos. Porque además quisiera comentarles que el cerebro maneja la premisa de la física cuántica. A principios de los 1800, John, un investigador, mencionó que cuando nosotros aventamos un electrón por dos rejillas, pasa al mismo tiempo por ambas rejillas. Que eso nuestra mente aún no lo puede del todo digerir. Pero además que se va colocando teniendo una colocación de electrones en una parte, dejando libre otra, y así sucesivamente. Así es como funciona el cerebro, en forma cuántica, en forma de que nosotros podemos percibir construir a través de la percepción diferentes emociones, y una seguida de otra. Pero hay algo bien interesante. Cuando se pone un detector a ver por dónde pasan los electrones, que ese es el otro experimento que se hizo, resulta que los electrones se cohiben y solo pasan por uno o por otro. Eso no le pasa al cerebro cuando lo cuestionamos, cuando le preguntamos qué es lo que percibió. En ese momento concentra la decisión en un lado o en otro. Es una maravilla, pero cuando estamos solos y nos escuchamos hablar, esto baña a todo el cerebro, se coloca en todo el cerebro. Y bueno, ¿dónde es que la poesía se decodifica? Bueno, pues hay estudios que
se dice que a través de los órganos de los sentidos percibimos la poesía y que se coloca en la parte sensorial, en la parte de la corteza auditiva, en la parte reflexiva, en la parte visual, en el cerebelo, lo que nos permite coordinar, obviamente en la parte límbica, donde están las emociones, y entonces percibimos, por ejemplo, cuando decimos coqueta de rizos dorados, mis ojos tienen, nos provoca una emoción muy particular. Y dependiendo del timbre, dependiendo de la melodía, del ritmo, de la métrica, de la familiaridad, se sabe que la poesía y la música se decodifican en una zona muy particular del cerebro. Por ejemplo, cuando vemos y manejamos el timbre, cuando damos cierta intensidad, pues entonces en el lóbulo frontal, en el parietal, cuando colocamos también ritmo, cuando colocamos la melodía, y así en ciertas zonas, por ejemplo en las partes límbicas, es justamente cuando estructuramos una poesía que tiene. Entonces son diferentes estructuras las que nos permiten ir percibiendo todo esto. Pero la poesía la podemos ver. Dijimos que a través de los órganos de los sentidos podemos percibir, decodificar y actuar. Y justamente a través de los ojos podemos ver las letras, decodificarlas, que entren a nuestro cerebro, que vayan a la parte visual, que vayan a la parte límbica y que vayan a la corteza. Y entonces, te miro y mis ojos quedan prendados de ti, para mí te miro y mis sentidos quedan prendados. Obviamente, podemos escuchar, es decir, la poesía la podemos degustar, la podemos ver, la podemos escuchar. Y entonces, cuando la escuchamos, mi cóclea se vuelve loca al escuchar. Se produce ese encanto maravilloso en el cerebro de enloquecimiento, de cautivación al escuchar el ritmo fascinante. O se vuelve un demonio en nuestro cerebro cuando construimos porvenir. Pero la poesía la podemos oler, la podemos captar a través del olfato. Podemos decir que tu cuerpo huele a flor. Podemos decir que tu cuerpo huele a canto. Podemos decir que tu cuerpo huele a semen. Podemos decir que ese semen en las entrañas se convirtió en una miel y que produjo el encanto de un embarazo. ¿Puedo olerte embarazada? Esa maravillosa
particularidad que tiene la poesía. Tiene el encanto que quiero que sepas que el viento me trae el aroma de la espuma de tus mares y la delicadeza de tu piel que me llevan al paraíso de mis pasiones. Entonces la podemos oler, probó la poesía alteración de las moléculas, de los receptores de nuestro cerebro. Eso quiere decir que después de haber olido poesía, ya no seremos nada. Nuestro cerebro habrá sido modificado, habrá sido virulado, habrá sido cambiado epigenéticamente de tal manera que seremos unos exiliados continuos de la comunidad. Esa es una de las virtudes que tiene la poesía. Convertirnos en individuos y muertos, siempre exiliados de lo cotidiano y con necesidad, con hambre de volver a nutrirnos de esas apasionantes virtudes de la poesía. ¿La podremos saborear? ¿Podremos tener la posibilidad de que la poesía entre a través de la percepción salada, dulce, agria, amargo? Bueno, los estudios dicen eso, que cuando escuchamos cierta melodía provocada por la poesía, incluso se activan receptores de la lengua y entonces se nos pone la boca seca, se nos pone la boca agridulce, se nos pone, o a lo mejor como la propuesta japonesa, de que la lengua enloquece por el encanto de la poesía y percibimos en toda la lengua todo el proceso del sabor de la poesía, el famoso sabor humano, que es el que está en las sabritas de que no puedes comer solo uno. Esto implica que cuando leemos poesía nos puede pasar eso, que nos podríamos quedar cautivos en la poesía y que no podamos solo leer, sino necesitamos leer, nos exige justamente la poesía. Yo creo que es parecida a la mecánica cuántica. Esta propuesta de Penrose Cameron. Penrose es un investigador inglés de mucho renombre. Y Cameron que ha propuesto que justamente la conciencia se construye en una estructura que es la arquitectura del cerebro, los neurotipos, y obviamente la poesía se percibe por los diferentes órganos de los sentidos que se decodifican y que justamente se expresan en forma orquestada de acuerdo a la propuesta de la mecánica cuántica de Cameron. Obviamente esto permitirá que se dé todo una playa de acontecimientos fantásticos en todo el proceso. Pero además depende en qué cerebro se decodifica. Sabemos que tenemos dos hemisferios
Y hay una propuesta muy antigua de que en un principio, hace unos 3.000, 4.000 años, el hombre tenía dos, estaba dividido su cerebro. William James propone, es un psicólogo norteamericano que propuso la teoría de la mente bicameral. Y dice la mente bicameral, esta propuesta me parece fantástica, que el hombre en un principio tenía un cerebro para los dioses y un cerebro izquierdo para sí mismo. Y existen algunas alteraciones que han podido demostrar esto, específicamente la esquizofrenia, que su nombre significa mente dividida, que justamente el individuo tiene alteración del cerebro derecho, confusión, pero además ve a Dios, ve al diablo. Y justamente dependiendo de dónde se decodifique la poesía, será el encanto que produce. Y la poesía es tan fantástica que cuando mi amor te descubrió, mis manos ya te soñaban y mi vida ya te necesitaba. La poesía es capaz de activar esas tres partes del cerebro que Paul MacLean, un investigador gringo, dividió el cerebro en tres partes. Una parte emotiva, una parte emotiva y una parte consciente, una parte de no, donde las funciones más elevadas. Resulta que la poesía se puede decodificar en una de estas personas, dependiendo de su tono, dependiendo de su ritmo, dependiendo de la estructuración de los versos, dependiendo si el verso cuarto rima con el tercero, o si el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, o una combinación, como ustedes la saben hacer muy bien, de mis poemas. Dependiendo de este constructo, de esta forma de construir la poesía, se decodificará en una parte reptil, en una parte depredadora, en una parte emotiva donde radica temor, ira, alegría y dolor. O bien en la parte consciente, en la parte espiritual. Y obviamente esto es justo lo interesante, como la poesía, el día de ayer el doctor Benavides nos hablaba de 4 tipos de poesía, de alegría, melancolía, evocación de belleza perenne, y entonces, dependiendo dónde y cómo se estructura la poesía, se va a ir hacia una parte o hacia otra, a la parte espiritual, a la parte emocional o a la parte animal. Y obviamente va a invadir a la parte cerebral que decida, que sea la que le permita al individuo actuar. Y entonces, bueno, pues ya lo había dicho, la poesía se decodifica en hemisferios cerebrales diferentes y no es. Aquí hay una cuestión interesantísima. Los hombres y las mujeres, no es que tengamos estructuras diferentes, pero sí existen tamaños diferentes de los diferentes núcleos cerebrales, izquierdos o derechos, en las mujeres
Y una prueba de ello es que, por ejemplo, la secreción hormonal de la mujer, pues es cíclica. En una etapa no hay hormonas, eso provoca la menstruación. En otra parte del ciclo sexual existe una elevación de estrógeno, existe conexiones diferentes en el cerebro, y entonces las mujeres perciben en forma diferente que el hombre la percibe. Las mujeres se quedan cautivadas con la poesía porque la perciben, la decodifican en el cerebro de ellos. El hombre dice, ay, qué cursi, porque se decodifica en el cerebro izquierdo, en el cerebro más pensante, más borroso, más quisquilloso. Es el cerebro matemático, digamos. El cerebro derecho es el cerebro musical, el cerebro que le gusta escuchar cantos. Por esa razón, a una mujer le encantan los olores que se decodifican en el cerebro derecho y la música. ¿O quién no ha enamorado a una mujer dándole rosas? Dándole chocolates. El chocolate también se decodifica en las mujeres en el hemisferio derecho. Y eso provoca una cautivación maravillosa. Incluso mi abuela decía a mis tías, si te regalan chocolates, ten cuidado, porque si los comes, te vas a quedar prendada de eso. Es realmente fantástico esto de la decodificación. Y bueno, aquí vemos cómo los tonos, la letra, se van decodificando en zonas muy, muy especiales. Entonces, por ejemplo, los tonos, pues prácticamente cerebelo, lóbulo temporal, prefrontal, la letra, en el área de Wernicke. El área de Wernicke es interesantísima, porque es el lugar donde se decodifica la comprensión del lenguaje. Si no hubiera el área de Wernicke, no entenderíamos lo que hablar. Es tan importante. Y ahí justamente la letra es donde se decodifica y además provoca una respuesta emocional, como lo habíamos dicho, en el sistema límbico. Y bueno, todo esto que estamos diciendo de el ritmo, la métrica, la rima, hay una concordancia con la actividad cerebral. Esa fue la pregunta que neurocientíficos se hicieron. ¿Existe una correlación? Es decir, al ritmo que yo esté hablando, es al mismo ritmo que el cerebro está generando sus ondas cerebrales. Y la conclusión es los hallazgos es que hay una correlación en el tono que hablamos y las ondas que produce el cerebro. Y no solo eso, sino que se va dando una actividad específica dependiendo de lo que hablamos con una. El cerebro produce ondas y su principio de estas ondas son la entrada y salida de iones: sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio. Y obviamente produce una despolarización, una repolarización, y obviamente produce frecuencia y además produce también intensidad. El cerebro responde justamente
a esas características de la música y de la poesía. Y les quiero mostrar que el cerebro produce ciertas ondas que han sido clasificadas como alfa, beta, delta y gamma. Quiero comentarles que la onda beta es la que producimos cuando estamos dirigidos. Pero no en este momento. En este momento estamos un poco extasiados, a lo mejor no están muy de acuerdo conmigo, pero eso les permite estar más atentos para preguntarme cosas, o a lo mejor están de acuerdo conmigo y están emocionados, y entonces están provocando ondas de más de 36 Hz por minuto. Entonces, y cuando estamos atentos, sin tanta despiertos, producimos ritmos. Cuando cerramos los ojos, producimos ritmos. Cuando meditamos, cuando tenemos esa capacidad de introspección, de meditar, de preguntarnos qué somos, qué hacemos. En ese momento el cerebro genera las ondas alfa. Las teta, cuando empezamos a dormirnos, y justamente las delta cuando estamos dormidos. Pero hay un evento maravilloso. Hay un evento maravilloso que se produce cada 90 minutos cuando dormimos. A eso se llama el sueño REM, el sueño de movimientos oculares rápidos. En ese momento es cuando soñamos, es cuando percibimos al mundo, lo decodificamos, y además, en ese momento, ese sueño va a modular todo nuestro cerebro y va a aliviar a nuestro cuerpo. Y obviamente, si ustedes leen poesía antes de dormir, se sabe que hay mayor frecuencia de sueño REM, que se acortan las distancias, que normalmente son cada 90 minutos, y que en cambio, si leen poesía cada 60 minutos, cada hora, están soñando. Están aliviando su cuerpo y están aliviando su espíritu, su mente, su memoria. Y los va a conectar en forma más importante con el mundo. Y bueno, aquí está representado los ritmos que les decía, los beta de 14 a 21, los alfa de 7 a 14, los theta de 4 a 7, los delta de 0 a 4, bueno, los diferentes desafíos que ya hemos comentado. Entonces, la poesía, les decía, tiene la capacidad de modificar los sueños, pero no solamente el sueño paradójico, sino todos los sueños y también nuestra vida. Como les decía anteriormente, después de leer poesía, ya no son los mismos. La siguiente, Pablo. La siguiente. Recientemente se ha descubierto algo fantástico, algo que los neurocientíficos han denominado el valle inquietante. Este valle inquietante se produce justamente, si me haces favor de señalarlo,
en esa parte, hacia abajo y luego la parte hacia arriba. Se provoca una despolarización y luego una repolarización muy prolongada, muy prolongada. Y eso provoca inquietud en el mundo. Es más, esta es la raíz de los robots en forma humanoide, que sabemos que no son humanos, pero que se comportan como humanos e incluso nos provocan angustia y miedo. E incluso eso no se va a poder lograr. Algunos científicos norteamericanos dicen que sí se puede lograr. Desde el punto de la neurofisiología, no se puede lograr. Entonces, los robots con forma humanoide nos seguirán dando miedo. Bueno, este valle inquietante también lo produce la poesía. Nos provoca angustia, nos provoca desesperación, nos provoca miedo. ¿Y qué tipo de poesía es que provoca eso? Justamente es un tipo de poesía que se volvió muy famoso con los clásicos, con Góngora y Argote, que justamente no respetó la secuencia de la construcción del lenguaje. Sujeto, verbo, complemento. Sino que lo modificó totalmente. A esa figura gramatical se le llama hiperba. Justamente el hiperbatón tiene esa virtud que provoca alteración en el cerebro, como si el cerebro hubiese estado sometido a la cocaína, provocado esa situación tan especial, apremiante, esa necesidad de hacer cosas, aunque no necesariamente sean las correctas, porque el cerebro está bañado de inquietud, y entonces la poesía construida en tierra provoca esta característica tan especial en el cerebro. Y bueno, dentro de hiperbatón no voy a leer, porque bueno, ustedes conocen más que yo de estos hiperbatón, y solo mencionaremos algunos autores, por ejemplo, Cervantes, por ejemplo, Luis de Góngora y de Argote, el mismo Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, Garcilaso de la Vega, son autores que provocan miedo, provocan adicción, pero también cierta angustia, porque provocan esa señal, esa despolarización y esa repolarización fuera de lo normal que provoca al cerebro en un estado de alteración, de alucinación. Produce una gran cantidad de neurotransmisor de alucinógeno, que por ejemplo sería acetilcolina o serotonina, que dicho sea de paso están en el exquisito mezcal. Entonces tomamos un mezcal o dos mezcales y nos da por construir hiperbatón. Incluso de repente dicen, ay, no te entiendo. Sí, porque se produjo ese encanto en el cerebro. Siguiente, Pablo. Muchas gracias. Y bueno, la poesía y la música pueden ser mecanismos para aliviar las. Ya habíamos adelantado que sí, pero particularmente se sabe que leer poesía o escuchar música
alivian mucho a la prevención de la pérdida progresiva de la memoria, que se llama Alzheimer, o evitan que células responsables de la coordinación motora se alteren, a lo cual llamamos Parkinson, o el síndrome de Tics, que es el síndrome de estamos ansiosos. La poesía, se sabe, igual que la música, que tiene instrumentos. De manera que incluso ya se está utilizando en Europa, particularmente en Francia e Inglaterra, terapias a base de la música, y recientemente un grupo de poetas ha propuesto que se combine la poesía con la música de cuerdas, o con el concierto gracioso que se hizo. Eso ayuda al individuo a mejorar toda su actividad, a sanarse. Obviamente lo vuelve creativo, lo conecta con el universo, lo conecta con otros individuos que compartan justamente ese decir, esa canción, y que su cerebro se sincroniza. La poesía tiene esa virtud, igual que la música. ¿Quién no ha ido a un antro y ha cantado la misma canción? ¿Quién no ha ido a un recital y si se sabe el poema lo va recitando mentalmente en silencio, o lo va recitando o salta? Entonces es realmente un placer, como las letras, como de las letras nacen flores. De tu mente maravillosa que sembró y dejó perfumada mi alma con el dado fascinante de tu apasionado deseo. Con tus versos de amor mi mente queda enamorada y atrapada. Tus letras llenan mi piel con el aroma encantada de tu rítmico cantar. Con tus versos se altera mi pensamiento y enloquece mi corazón. Con el perfume de tus letras, mi alma quiere son. Con el ritmo de tus letras, mis manos quedan delirantes, con el deseo insaciable de rodearte de esa captura y encerrarme con el deseo de tu vida. Es ese encanto de la poesía que nos traslada a estas imágenes maravillosas que nos vuelven hombres emotivos, hombres y mujeres con esa capacidad de percibir el aroma, de sentir el sabor, de percibir en nuestra piel cada letra y hacer un constructo en el cerebro. Ese constructo tan personal, dependiendo de qué ventana se abra en nuestro cerebro. Y obviamente también dependiendo de quién nos lo pregunta. Como decía Becker, y tú me preguntas qué es poesía, eres tú, en forma muy concreta. Pero no es verdad. Cuando antes de preguntarnos, la poesía era otra cosa, no era esa persona. Porque hay modificación de ventanas y de secreción de diferentes neurotransmisores y de generar una actividad eléctrica cerebral
con su cortejo de Ramones y de Nuevo País. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Bueno, preguntas. Buenos días, doctor. Hay algo que me llamó mucho la atención cuando hablaba del efecto que tiene la poesía en el ser humano, sobre todo en su mente. Y me recordó a un autor que trata este tema, Walter Benjamin, cuando habla de la poesía en Baudelaire, y cuando retoma un poco los temas de Freud y el tema del shock en Freud, que retoma Baudelaire en la poesía. Me llama la atención porque Benjamin plantea un poco lo contrario a lo que menciona de que produce paz la poesía. Para Benjamin la poesía produce un shock, que es como esta parte de vivir de la modernidad del siglo XX, esta modernidad avasalladora, esta modernidad que lo único que contempla Benjamin es la ruina, que lo único que contempla es la destrucción de la Primera Guerra Mundial. Y me llama la atención porque una de las cosas que usted mencionó, esta parte del miedo, ¿no? Me recordó mucho. Porque él dice, hay poesía que no produce paz, sino lo que hace es que el shock es como ese impacto hacia el ser humano y la conciencia es lo que va a mitigar ese shock, como lo menciona Freud en sus escritos y en uno de sus libros, Poesía y Capitalismo. ¿Qué pasa con aquella poesía como Baudelaire, Rimbaud, Artaud, los poetas del beat, que lo que generan es que el lector no produzca paz, sino que el lector lo que genera es este shock, este ataque a la conciencia? Me atrevo rápido a leer el primer poema de Baudelaire, de Las Flores del Mal, dice algo parecido, ¿no? Dice, es el diablo quien empuña los hilos que nos mueven. A los objetos repugnantes les encontramos atractivos. Cada día hacia el infierno descendemos un paso, sin horror a través de las tinieblas que llegan. Sí, como este ataque constante a la conciencia, como desde la neurología se ve esta parte de la poesía, ya no tanto la que trae paz, tranquilidad, como mencionaba antes de dormir, sino aquella que impacta sobre un shock y cómo la conciencia actúa en él. Sí, dependiendo del tipo de poesía, como se sabe, y depende de dónde se decodifique, va a provocar el efecto deseado, digamos. Y estos autores, particularmente, son tenebrosos. Mencionan o construyen su poesía en ese valle inquietante de meter al pensamiento humano en la tragedia, en la destrucción, en la parte emotiva y animalesca, más no en la parte espiritual. Y obviamente la poesía, dependiendo de dónde se decodifique, por su estructura, es lo que va a provocar tal o cual efecto. Y obviamente hay autores que se especializan en poesía inquietante, poesía amorosa, poesía reflexiva, poesía melancólica, y es decir, emulan cada una de nuestras vivencias, de nuestras percepciones. Y obviamente, como bien lo dice usted, provocan diferentes estados sensitivos. Buenos días. En primer lugar, felicitarlo, doctor Villacanchola. Creo que alguna vez nos conocimos en México.
Gracias. Y pues coincidimos en 3 aspectos y creo que usted pone un ejemplo en esto, que llegó el momento de conciliar la ciencia con el arte, con la poesía y con el espíritu. Y recuerdo una plática que estuvo precisamente el doctor Julio Sotelo, Sí. en que decía, la naturaleza puede parecer en la especialización de la ciencia muy detallada y definida, pero llegó el momento que ya no podemos perdernos en la hoja. Tenemos que ver el árbol, tenemos que ver el bosque, porque es un todo. La ciencia, el conocimiento, el arte es uno mismo. Y ahora con la neurociencia está demostrando neuroquímicamente que la comunicación entre precisamente el espacio sináptico, en los neurotransmisores, etcétera, está demostrando lo que sabíamos, que el ser humano tiene un cerebro para relacionarse, que es el emocional, para sentir, un cerebro para sobrevivir, que es el reptilíneo, y un cerebro para pensar y realizar. Pero lo que en particular forma llama la atención es cómo usted considera el tema complejo como es la neurociencia, la física cuántica y el arte y la literatura. En sí, realmente la poesía se escapa de toda precisión. Decía yo, Felipe, deshacer ese verso, quitarle los caireles de la rima, el metro, la cadencia, hasta la idea misma. Y si de eso queda algo todavía, eso será poesía. Eso es física cuántica, porque precisamente los fotones son impredecibles, y así es la poesía. Le agradezco mucho la fortuna de estar en su plática. Buen día. Qué amable, qué bonito comentario. Le agradezco sobremanera ese concepto que ayer justamente platicaba con la maestra Betty. Esa virtud maravillosa que estamos viviendo, esa posibilidad de que la ciencia sea una, de que no hablemos de ciencias duras y digamos que la literatura no es ciencia. Es un concepto muy interesante. Le agradezco que lo haya traído a esta mesa, a esta plática, porque efectivamente debemos los poetas interaccionar más con los científicos y los científicos más con los poetas, y en ese momento construiremos un mundo ideal, mejor, lleno de amor y de conocimiento científico, no solamente un conocimiento empírico. Y te agradezco mucho sus comentarios y mucho gusto por verlo nuevamente. Sí, efectivamente. Gracias. Un gusto de Gracias. Buenos días. Buenos días. Ayer tuve el placer de escuchar su poesía. Coincidimos en este encuentro maravilloso. Yo quiero hacerle una pregunta respecto a los robots, porque hasta donde yo he sabido, se han estado realizando algunos experimentos llamando a domicilios y haciendo estadísticas en cuándo el individuo humano percibe o no percibe la diferencia entre una voz robótica y una voz humana. No sé cuál es su especialidad, pero a mí me parece fascinante lo que usted manifiesta, que sí se diferencia de alguna forma cuando el organismo humano emite sonido, forma, color, imagen, y me llama mucho la atención que se hayan hecho estas encuestas acústicas vía telefónica, y entonces yo no sé si el aparato por medio del cual se nos transmite un sonido tenga que ver para que nosotros percibamos y diferenciemos si es robot o es humano. Muchas gracias, encantada de su conversación. Gracias. Qué amable, muchas gracias. Efectivamente, cuando la voz se percibe a través de un aparato
que se filtra justamente, se sabe que tiene mucho ruido y entonces no se alcanza a percibir la diferencia entre una voz, digamos, de un software o una voz humana. Y entonces el individuo, al no ver, su cerebro construye la idea de que es otra persona. Obviamente estas encuestas están amañadas porque justamente los neurocientíficos han dicho y defendido que este valle inquietante jamás se va a quitar en los humanos. Y los que están haciendo la inteligencia artificial, pues justamente van hacia allá, a que haya mayor confianza, que seguramente se acuerda usted de la prueba, la prueba esta que realizó el iniciador de la computación, de Turing, exactamente, que justamente en eso consistió su gran prueba y que tiene muchos asegúnes. Pero desde el punto de vista presencial, interactuar con un robot da miedo. Sí. Un fuerte aplauso para el doctor Enrique González Martínez, del Departamento de Laboratorio de la Comisión de Abogados. Hay muchas preguntas, muchos levantan la mano, pero tenemos talleres también. Los talleristas ya se encuentran ubicados en sus lugares, pues ya me están pidiendo que los que vayan a asistir puedan asistir a sus talleres.